Buenas, mi grupo está conformado por Jessica Castrillón y Jefferson Pinzón y el tema que vamos a abordar es el cálculo de curvatura gaussiana y media para cuatro ejemplos particulares. Dando inicio al tema a tratar, brindaremos unos conceptos claves, los cuales usaremos para dar solución al tema. Entonces, eh, dadas las curvaturas principales de una superficie parametrizada, definimos la curvatura gaussiana como el producto de las curvaturas principales y la curvatura media como un medio de la suma de dichas curvaturas. Para eso vamos a mostrar geométricamente en qué consisten las curvaturas principales cada uno y cada dos mencionadas anteriormente por mi compañera Jessica. Entonces, como observamos en la animación, la, el valor mínimo de la curvatura normal está dada por K1. El valor máximo de la curvatura normal está dado por K2, donde la relación entre la curvatura normal y esos valores máximos y mínimos están relacionadas con la fórmula de Euler, que es la siguiente. Ahora, por otro lado, las direcciones correspondientes, es decir, las direcciones dadas por los autovalores E1 y E2, se denominan direcciones principales. Como lo podemos ver acá, P1 es la dirección principal y P2 es la otra dirección principal, donde ellos dos son ortogonales y el ángulo de la fórmula de Euler está dada entre P1 y T. Usaremos la siguiente proposición para recordar la primera y la segunda fórmula fundamental, como vemos a continuación respectivamente. Definimos a partir de estas fórmulas fundamentales la curvatura gaussiana por la siguiente ecuación y la curvatura media por la siguiente ecuación. Y las curvaturas principales partiendo de la curvatura media. Y la curvatura gaussiana. Y la curvatura gaussiana. El primer ejemplo que abordaremos es la superficie regular de la silla del mono. Esta superficie corresponde a la ecuación cartesiana z igual a x a la 3 menos 3x y al cuadrado. Como nuestro objetivo es calcular la curvatura media y la curvatura gaussiana, lo primero que realizaremos es una parametrización para esta superficie. Y la parametrización la haremos de la siguiente forma. Ya obtenida una parametrización, lo que haremos a continuación es calcular las derivadas parciales y las derivadas parciales de orden superior. Ya teniendo las derivadas parciales podemos hallar los coeficientes de la primera fórmula fundamental, que vienen dados de la siguiente forma. Ya obtenido los coeficientes de la primera fórmula fundamental, lo que haremos es calcular el producto cruz entre la derivada parcial en u y la derivada parcial en b, para así poder hallar el vector normal unitario. Ya teniendo el producto cruz, lo que haremos es hallar la norma para así tener el resultado. Esta expresión representa el campo unitario normal sobre esta superficie. Lo que realizaremos ahora es el cálculo de los coeficientes de la segunda forma fundamental, como el producto punto entre el vector normal unitario y la derivada parcial de orden superior. En el caso del primer término es el vector normal unitario
por la derivada parcial de orden superior de grado 2 en U. De esta misma forma hallamos el segundo y el tercer término como el producto entre el vector normal unitario y su respectiva derivada parcial de orden superior. Y así podemos calcular las curvaturas gaussiana y media para esta superficie regular. Como mencionábamos en la introducción, las curvaturas gaussiana y media se pueden expresar en términos de los coeficientes de la primera fórmula fundamental y de la segunda fórmula fundamental. Por tanto, reemplazando los términos en estas fórmulas, obtenemos los valores de las curvaturas, como apreciamos a continuación. Ahora, como podemos observar, para todo punto de esta parametrización, la curvatura gaussiana es negativa. Por tanto, todo punto es un punto hiperbólico. Ahora hallemos la curvatura media y gaussiana para superficies en revolución. Como sabemos, una superficie de revolución es aquella que se genera mediante la rotación de una curva plana o generatriz alrededor de una recta que es el eje, el cual se halla en el mismo plano de dicha curva. Entonces, primero consideremos la parametrización para una superficie de revolución, donde la curva generatriz está parametrizada por alfa y tomando el plano XZ como el plano de la curva y el eje Z como el eje de rotación. También denotamos a U como el ángulo de rotación alrededor del eje Z. Ahora, como en el caso anterior, vamos a hallar las derivadas parciales y las derivadas parciales de orden superior para poder hallar los coeficientes de la primera fórmula fundamental. Para ello tenemos estas expresiones. Dadas las derivadas parciales, calculamos el vector normal unitario y los coeficientes de la primera forma fundamental, que vienen dados por... Luego, como la curva que rota está parametrizada por la longitud de arco, entonces podemos afirmar que la suma del cuadrado de las derivadas de phi y de psi es 1. Y podemos hallar los coeficientes de la segunda fórmula fundamental, como lo hicimos anteriormente, por el producto punto entre el vector normal unitario y la derivada parcial de orden superior. En el caso del primer coeficiente tenemos que nos da menos la derivada de psi por phi. Para el segundo coeficiente nos da nulo, y para el tercer coeficiente tenemos que es la de psi por la segunda derivada de phi menos la segunda derivada de psi por la derivada de phi. Ahora, como los segundos coeficientes de las fórmulas son nulos, entonces podemos concluir que los paralelos y los meridianos de una superficie de revolución son las líneas de curvatura de la superficie. Eso notando que los paralelos es cuando B es constante y los meridianos es cuando U es constante. Entonces, ya partiendo de esto y de los coeficientes ya hallados, podemos calcular la curvatura gaussiana y obtenemos lo siguiente. Ahora, como phi siempre es positiva, entonces se puede deducir
que los puntos parabólicos vienen dados cuando si la derivada de si es nula, que es la recta tangente a la generatriz que es perpendicular al eje de rotación, o cuando G es nula, que es la curvatura de la curva generatriz siendo nula. Luego, un punto que cumpla las dos condiciones debe ser un punto plano. Entonces, esto me implica que E, F y G sean nulos. Ahora podemos expresar la curvatura gaussiana de otra forma y para ello miremos la derivada del tercer término de la primera fórmula fundamental. Y así obtenemos que la primera derivada de phi por la segunda derivada de phi es igual a menos la primera derivada de psi por la segunda derivada de psi. Luego, si reemplazamos en la fórmula de la curvatura gaussiana, tendremos que la curvatura gaussiana es menos la segunda derivada de phi sobre phi. Ahora, para hallar las curvaturas principales, da un resultado que dice que si una parametrización de una superficie regular es tal que los segundos coeficientes de la primera y de la segunda fórmula fundamental son nulos, entonces las curvaturas principales vienen dadas por las fracciones que tenemos acá. Luego, las curvaturas gaussiana y media, reemplazándolas en la fórmula, vendrían dadas por las siguientes expresiones. Ahora, como la curvatura gaussiana es el producto y la curvatura media es la suma de las curvaturas principales, entonces se puede deducir la afirmación. Y por tanto, podemos describir las curvaturas principales de la siguiente forma. Y asimismo hallar la curvatura media, es decir, esta expresión. Ahora mostraremos un ejemplo de una superficie en revolución, en este caso la campana. La campana es generada al rotar el eje Z con la gráfica Z igual a y al cubo, donde la curva está dada por alfa de t igual a 0,t, t al cubo. Para visualizarla utilizaremos GeoGebra. En la primera expresión vamos a colocar la componente 0, t, después t al cubo, donde el parámetro claramente es t, desde menos 5 hasta 5. Ahora, vamos a utilizar una propiedad bastante importante que se llama rotación axial, dándole clic acá y al eje Z. Vamos a llamarla rotación o rotar. Creamos un deslizador. Bueno, ahora después de esto, lo que vamos a hacer es mostrar el rastro ya una vez utilizando la rotación axial del eje Z con respecto a la curva va cambiando y se va generando como queríamos la campana.
Ahora la idea es parametrizarla. Vamos a parametrizarla con una fórmula que está de esta forma, donde f de t es igual a t, que es la segunda componente de la curva, y g de t es la tercera componente, que era en este caso t al cubo. Reemplazando va a quedar de esta forma. Calculamos su primera derivada con respecto al ángulo, su primera derivada con respecto al parámetro y sus segundas derivadas. Entre ellas dos. Primero derivamos con respecto a t y después con respecto a θ. Por lo tanto, la idea de esto era lograr obtener la primera fórmula fundamental, donde la primera fórmula fundamental está por el producto punto entre c, la primera derivada con respecto a θ. Eso nos da la norma al cuadrado, donde está dada por t cuadrado. Y la segunda nos da 0. ¿Por qué nos da 0? Revisemos. Es c de θ por c de t. Entonces, acá nos va a dar menos t seno de θ coseno de θ. T coseno de θ, seno de θ. Se anulan estas dos. Y el producto punto entre ellas dos da 0. ¿Sí? Y el tercero pues es multiplicarlo. Ahora, calculamos g como la norma de ct al cuadrado. Entonces nos da coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ. Eso nos da 1. Y esto al cuadrado nos da 9t a la 4, como podemos observar. Ahora, vamos a calcular el producto cruz entre cθ y ct para poder tener un vector normal perpendicular a cθ y ct. Y la idea es que ese vector normal sea unitario, por lo tanto calculamos la norma. Y así dividimos el vector normal inicial por su norma y nos queda este vector unitario sobre la superficie. Entonces, los coeficientes de la segunda fórmula fundamental están dados por el vector normal unitario por la derivada de segundo orden. Eso nos da este valor. Y así también a f lo multiplicamos por el vector normal unitario con esta derivada de segundo orden. Y a g así. Así podemos obtener la curvatura gaussiana y media reemplazando, como ya lo habíamos dicho en la introducción, obtenemos la curvatura gaussiana que está por este valor y la curvatura media que está por este valor. Siguiendo con el contenido, ahora vamos a enunciar la parte 5, que trata de superficies diferenciables. De hecho, la silla de mono es una superficie diferenciable. Entonces, pues, esto es algo más general. Ahora vamos a considerar una función diferenciable z igual a h de x, y, donde x, y pertenecen a un conjunto abierto U de R2. Entonces, la curva está de esta forma. Esa curva, pues, claramente es diferenciable. Entonces, vamos a calcular su derivada de primer orden y de segundo orden, como lo vemos acá respectivamente. Recuerden que toda superficie diferenciable, la derivada parcial con respecto a U y después con respecto a B es igual a esta derivada, que es primero con respecto a B y después con respecto a U. Ahora vamos a hacer el producto cruz de este con ese, con el fin de calcular un vector perpendicular y así después calcularle la norma para tener el vector normal unitario a la superficie. Y bueno, los coeficientes de la segunda fórmula fundamental en esta orientación vienen dadas por
E, que es esto. Recuerde que es el vector normal unitario por x, u, y f es el vector normal unitario por x, v o xbu. Y así g también pues viene dada por el vector normal unitario por xbb. Entonces las curvaturas gaussianas y media vienen dadas por, reemplazando en la fórmula que vimos en la introducción, esta sería siendo la curvatura gaussiana y esta la curvatura media. Todavía hay otra razón, quizás más importante, para estudiar superficies expresadas en la forma z igual a h, x, donde h puede ser una función diferenciable. Pues eso se debe al hecho de que localmente cada superficie es la gráfica de una función diferenciable. Eso se debe a la proposición 3 de la sección 2.2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Dado un punto P de una superficie S, podemos elegir los ejes de coordenadas dr3 de forma que el origen de coordenadas O esté en P y el eje Z esté dirigido a lo largo de la normal positiva de S en el punto P. Así pues, el plano XY coincide con el plano tangente en el punto de la superficie. Esto se deduce entonces que en un entorno de P en S, esta puede ser representada pues por esa función diferenciable, donde pues claramente las componentes x, y pertenecen a un abierto R2. Y h pues como lo había dicho anteriormente es una función diferenciable. Entonces pues como arrastramos esto, estas coordenadas exactamente al punto P, entonces pues h de 0,0 pues es 0, ¿sí? Y pues así también pues hx derivando con respecto a x en el punto 0,0 va a dar 0 y hy en el punto 0,0 nos va a dar 0. Entonces en este caso la segunda fórmula fundamental de S en P aplicada pues a los vectores x, y de R2 toma la forma de pues ahora diríamos con van a ser derivadas de segundo orden, ¿sí? Entonces va a ser hxx en el punto 0,0 que es en el punto exactamente P por x al cuadrado más dos veces la derivada respecto h respecto a y después respecto a x más la segunda derivada con respecto a y en el punto P pues que es 0,0 por y al cuadrado. Pues esta es la importancia de que cada punto de S tiene un entorno que puede ser representado por una función diferenciable. En el cálculo diferencial elemental de dos variables, la forma cuadrática precedente se conoce como pues la hessiana, ya que pues viene dada por en el punto P, que va a ser en este caso 0,0 de la función diferenciable que es h. Así la hessiana de h en 0,0 es la forma fundamental de S en P. Recuerden que nos guiamos del libro de Ocarmo de geometría diferencial de curvas y superficies. Muchas gracias.